Sí. Allá atrás, ¿sí? Bueno, pueden descansar si quieren un ratito. Esto dura menos que una película de Tarantino, así que les pido el último envión de paciencia y atención. Esto fue el coloquio vinculado, como ya explicaron y ya se han dado cuenta, respecto del curso del año pasado que se llamó Usa tu síntoma. Y yo lo que voy a hacer ahora es dar la clase inaugural de lo que sería el curso anual de este año bajo el título Lecturas del Superyo. Traté de comprimir a su mínima expresión la clase inaugural para que tengamos ese tiempo de conversación. Bueno, Lecturas del Superyo. Es muy simple la idea. No los quiero enredar con volteretas. Les quiero dejar un par de ideas claras sobre este título, sobre todo porque no es habitual que se reúna la palabra lectura con la palabra superyo. El superyo es un concepto psicoanalítico, es el primer sentido que voy a tomar, porque el título tiene como una doble dirección. Por un lado, quiero hablar del superyo como concepto psicoanalítico, o sea, ¿para qué le sirve a su inventor, a Freud, este concepto? Para ver qué cosa, qué real, que no se podía leer. Y por eso Freud tiene que hacer el esfuerzo de inventar varios conceptos, entre ellos el de superyo, que es sin duda uno de los conceptos centrales de la clínica psicoanalítica, porque tiene que ver con lo que se considera concepto fundamental en psicoanálisis, que es el concepto de pulsión. El concepto de pulsión es algo muy sencillo. Quiere decir que estamos empujados por una fuerza que no tiene ni día ni noche a la satisfacción, o a veces a encontrar satisfacción en el sufrimiento, y eso no se puede parar con nada. Es decir, que la pulsión, a diferencia del instinto, es un principio de desorientación y no un principio de orientación hacia el objeto, hacia la satisfacción. O sea, somos empujados por una fuerza que nos lleva hacia la satisfacción, pero no nos dice ni cómo debemos hacerlo ni con qué objeto satisfacerlo. Entonces es como el concepto más cómico, vamos a decir, del psicoanálisis, el concepto de Taylor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le permite a Freud leer el concepto de superyo? Varias cosas, pero creo que hay una en la que se ve claramente por qué hay una relación tan grande entre Nietzsche y Freud. A veces se dice que Freud no lo quería citar a Nietzsche, que lo leía a escondidas, etc., etc. Bueno, no tiene ninguna importancia eso porque se juntan en este punto. La genealogía de la moral, que es un texto capital de Nietzsche, con el yo y el ello, que es un texto capital de Freud, llegan a la misma conclusión, y es la siguiente. Esta conclusión da vuelta todo el pensamiento occidental. Es esta. Dice que la conciencia moral no es la causa de la renuncia pulsional, de la renuncia de goce, de la renuncia de satisfacción, sino que es al revés. Es decir, es la renuncia pulsional, la renuncia a la satisfacción, la que engendra una conciencia moral. Se dan cuenta que son dos mundos diferentes, dos maneras de leer completamente distintas. En la primera tenemos un cielo platónico de las ideas que regula el mundo salvaje de las pulsiones, con sus mandamientos, con sus, digamos, entramados mandatos simbólicos, bla, bla, bla. De la otra manera, de la manera freudiana, lo que tenemos es que la conciencia moral está investida, está inyectada de satisfacción. Es decir, que hay una satisfacción en renunciar a la satisfacción. Esa satisfacción en renunciar a la satisfacción podemos decir que es la moral. Es una definición de moral, ¿no? Es decir, no solamente, quiero decir, ¿esto por qué da vuelta a la cuestión? Porque ya la cultura deja de ser un programa ideal en el que todos nos podemos refugiar, comandada por Eros, por el amor, por el impulso gregario, la reunión cada vez más compleja de conjuntos articulados, etcétera, etcétera, sino que se descubre algo que le han hecho pagar caro a Freud, se lo siguen haciendo pagar caro, y es que hay algo en la cultura que no está gobernado por Eros, sino que está gobernado por Tánatos. Es decir, que nuestra bonita cultura occidental, que tanto defendemos, occidental y cristiana se dice, hay algo, hay un elemento
mortífero, pero a la vez satisfactorio, que ordena nuestras vidas, programa nuestras vidas. Ese es uno de los sentidos del nombre superyo, el concepto superyo, ¿no? Poder leer esto. Esto es fundamental porque si yo ahora subiera, no lo voy a hacer, no se asusten, pero si subiera, les hiciera un reportaje a cada uno y que me cuenten cuál fue la experiencia que tuvieron en la última semana donde querían hacer una cosa y hicieron todo lo contrario, o una experiencia en la cual se arruinaron la vida sabiendo que se la estaban arruinando, pero se la arruinaron igual, o que tuvieron ganas de hacer algo interesante de sus vidas y de pronto se les interpuso un síntoma, un dolor, etcétera, etcétera. Todos tendrían una historia para contarme. Es decir, el superyo no es un concepto abstracto. Es algo que tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. De hecho, no lo iba a hacer, pero ya que estamos en este tren, le voy a contar lo que pasó a mí, siguiendo la tradición freudiana. No, pero lo que pasó a mí con esto. Yo tenía muchísimas ganas de encontrarme con ustedes hoy. Hace mucho que venimos preparando este encuentro, nos reunimos. Es una alegría para nosotros real estar acá. Justamente porque es una alegría real y hay un compromiso deseante, no paré de tener pesadillas toda la noche. Pude dormir, ¿no? Pero eso no es nada, me salió una llaga en la lengua anoche que prácticamente no me dejaba hablar y estuve haciendo a las 8 de la mañana haciéndome buches con bicarbonato, etcétera, etcétera. No le voy a contar el contenido de las pesadillas, que es muy cómico además, es justo, pero no importa el contenido. Lo que quiero decir es que el superyo, digamos, además ahí se da cuenta que no se trata de gente analizada. Yo lo analicé muchísimos años. Sin embargo, el inconsciente y el síntoma siguen funcionando. Es más, como buen neurótico, o sea, los neuróticos somos unos santos y creemos que si nos portamos bien, las cosas van a salir bien. Eso es lo más cómico que tenemos. Yo anoche dije, bueno, ¿qué manda el código? Una cena frugal, no tomar alcohol, bañarse antes de irse a dormir para ir de fresquito, tranquilo, y bueno, voy a acostarse temprano. Ya está, con eso. Bueno, mi santa inocencia fue burlada por el superyo, que justamente tolera mal que se hable de él, podríamos decir así, un ejercicio animista. El superyo no existe, el superyo no es nada más que ese programa cultural, ese goce investido de destrucción y de autodestrucción. No es una cosa que está en alguna parte, más bien es una cosa que está en todas partes. Pero este santo que creía que iba a zafar y no zafó. Así que dormí mal, estoy haciendo un enorme esfuerzo para que se me entienda lo que digo, y acá estoy, ¿no? Porque justamente el superyo es una voz áfona. Esto lo trabaja muy bien Lacan en relación a la psicosis. Es decir, no es una voz atronadora, en el sentido de fácilmente reconocible, sino más bien es una suerte de voz ubicua, pero que no se oye. No es una paradoja menor. No se oye, pero mientras menos se oye, más potencia, más penetración tiene en el sujeto y más obediencia genera. Es decir, esta paradoja de la voz del superyo es extraordinaria. Mientras más sutil, mientras más parece que nos orienta hacia nuestro bien, más nos destruye. Bueno. El segundo aspecto, la otra línea del título de Lecturas del superyo, es proponer una idea que me va a costar sostener a lo largo del año. Ya empecé con el pie izquierdo, como les conté. Y ahí hay una cosa que digo de paso. En esa experiencia personal que les cuento, que seguramente ustedes tienen varias también para contar, de ese nivel, se ve por qué el psicoanálisis no es una cuestión intelectual solamente, ¿no? Cuando se dice el psicoanálisis no es para todos, no todos se pueden analizar, nosotros estamos advertidos de que el universal no, nosotros somos gente del no todo, ¿no? Ahora, ¿por qué no es para todos? No tiene nada que ver con la capacidad intelectual, ni con haber leído mucho, ni con tener alguna sensibilidad, como decíamos antes, o alguna capacidad que otros no tienen. ¿Por qué no es para todos el psicoanálisis? Porque el analista tiene que entender en las primeras entrevistas si el analizante va a estar dispuesto a soportar lo que va a empezar a pasar cuando él empiece a hablar. No todo el mundo está dispuesto, y a veces con razón, porque
ya lo dice Freud, para poder analizarse hay que andar mal. Si no andas mal, mejor no te analices. Entonces, hay que hacer una evaluación de si realmente lo que le va a empezar a pasar a este sujeto está en condiciones de soportarlo, si tiene el deseo de soportarlo, ¿no? Porque cuando uno empieza a hablar, efectivamente, hablar en análisis, digo, o sea, hablando a alguien que lo escucha, empiezan a pasar algunas cosas. No necesariamente placenteras. Bueno, no es lo único que ocurre, tiene cosas buenas, pero vamos a espantar a la clientela y no es la idea. Hay cosas muy buenas que ocurren gracias a la psicoanálisis, una vez que podemos atravesar esa franja de sombras. Les decía, el otro aspecto de lecturas del superyo es esto que quiero sostener en el año, y proponer algo que me parece que está entre líneas en Freud, en Lacan, al superyo, ya no como un concepto, digamos, que nos permite leer las paradojas morales de la civilización, sino el superyo como un aparato de lectura en sí mismo. El superyo como un aparato de lectura que nos impide leer. O sea, también otra paradoja. El superyo como un aparato de lectura que nos impide leer. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, si el superyo es un empuje a la pasión de la ignorancia, podríamos decir así rápidamente,